Pará. Dice que el río es una corriente de agua natural, dulce, en constante movimiento según la inclinación del terreno. Fantástico. Los ríos de Córdoba son, ya lo dijimos. ¿Cuál es la mayor superficie o espejo de agua de la provincia de Córdoba? La laguna Mar Chiquita o lago Ancenusa. O Mar de Ancenusa también, ¿sí? Que ahora es una reserva natural. ¿Por qué? Porque ahí se protegen los flamingos y las especies naturales de Córdoba. Sí. Bien, dijimos que los ríos cumplen un ciclo del agua. ¿Cuál es el ciclo del agua? Cuando va el sol se evapora, se forman las nubes, viaja las nubes a todas las montañas o tierras y cae el agua. En forma de agua, nieve. De lluvia, nieve, granizo. Sí. Bien. Cuando el agua cae en las montañas, es decir, a más de 2.500 metros, se forma o los cerros. Sí, se forma la nieve. Sale el sol, se derrite ese hielo y forma los ríos. ¿Sí? Alguna parte de los ríos, de ese deshielo forma los ríos y otra parte se va debajo de la superficie, que son los ríos subterráneos o napas. ¿Sí? Dice que todos los ríos tienen un caudal de agua. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de agua que lleva. ¿Qué es el cauce? Es el camino recorrido de agua, que es el curso alto, curso medio y curso bajo. Bueno, ¿a qué se llama curso alto? Es a donde empiezan los ríos, en lo alto de las montañas o sierras. En la parte media van ganando velocidad, en la parte baja van perdiendo su velocidad. Bien. Todos los ríos, mejor dicho, los cauces, los movimientos de agua pueden ser de ríos o arroyos. ¿Cuál es la diferencia entre río y arroyo? Los arroyos no son muy largos y son finitos, son angostos. Son angostos. ¿Tienen agua todo el año? No. No tienen agua todo el año. Y los ríos, aunque traigan poca agua, tienen agua todo el año. ¿Sí? ¿Cuándo crece el río en Córdoba? Crece en verano, en las épocas de lluvia. ¿Por qué? Porque ahí llueve más y hay más agua. Y porque Córdoba se caracteriza porque tiene un clima templado con estación seca. Mejor dicho, del lado oeste, que es en el que nosotros estamos, del lado oeste, nosotros tenemos clima templado con estación seca. Pero del lado este de la cordillera, del cordón serrano, en Córdoba, que es lo que divide a Córdoba por la mitad, ¿te acordás? Sí. Que Córdoba está partida en dos partes. Para un lado, para el este, está la llanura, después viene el cordón serrano y después estamos nosotros, para el lado de Chile. Sí. Nuestro cordón serrano tiene clima templado en todo Córdoba, pero nosotros tenemos estación seca. ¿Qué significa? Que en otoño y en invierno no llueve. Y por eso tenemos que cuidar las sierras, el agua. Y puede nevar. Y pueden haber muchos incendios. Sí. Y puede nevar también. Y puede nevar.
Muy bien. ¿Ya está? Entonces, los ríos en Córdoba se secan en otoño y en invierno y recién crecen en primavera-verano, que es cuando llueve. Fantástico. ¿Cuál es el río más importante de Córdoba? De Punillo, de nuestra ciudad. ¿El río? Uh-huh. Ay, no sé. ¿Cómo se llama el río que vamos siempre? San Antonio. Bien, ¿dónde nace el río San Antonio? Nace en Cuesta Blanca. En Cuesta Blanca. No, en las Sierras En Grandes las Sierras o Grandes. Calnagubis. Calnagubis, que significa lo mismo, Sierras Grandes. Sí. Pasan por Cuesta Blanca, Mayuzumag, Ichocruz, San Antonio, Villa Carlos Paz y termina en el lago San Roque. Muy bien. ¿Qué son los afluentes? ¿Qué son los efluentes? Los afluentes son los ayudantes de los ríos. ¿Cuáles son las afluentes o ayudantes del río San Antonio? El río Ichocruz. Uh-huh. Y el río Malambo. Bien, esos son los afluentes del río San Antonio. Quiere decir que son los ríos que lo ayudan al río San Antonio. Pero el río San Antonio termina tiene un efluente en el lago San Roque. ¿Qué otros ríos también terminan en el lago San Roque? El río Cosquín, el río... ¿Río o arroyo? Ay, no me... Arroyo, las Catitas. Y el río... y el río... Las Catitas. Me olvidé. Bueno, hay otro río ahí. Está el río Las Catitas. Chorrillos. Chorrillos. Era un chorrillo y en Las Catitas con el río Cosquín y el río San Antonio, que también termina en el lago San Roque. Sí. Dice que los lagos o las superficies o espejos de agua pueden ser naturales o artificiales. ¿Cuándo son naturales? Cuando está hecha por la naturaleza. Y son artificiales cuando son hechos por las personas. Gente. ¿Para qué? Para turismo, para electricidad. Sí, para ayudar a hacer alguna actividad económica o productiva. ¿Sí? Bien. Y otras. Bueno, dijimos que el lago San Roque. ¿El lago San Roque es natural o artificial? Artificial. ¿Por qué? Porque fue construido por las personas. ¿Para qué? Para el turismo. Nuestro lago fue hecho para acumular agua. ¿Sí? Para acumular agua. Bien. ¿Dónde termina el lago San Roque? Cuando todo el San Antonio, el Cosquín... En el río Primero. En el río Primero, que va a Córdoba, que pasa por cerca de la casa de la Dani. ¿Y dónde termina el río Primero? En el río... En la laguna más chiquita o lago Cenusa. Bien, que queda en el departamento San Justo. Por fin. ¿Qué otro río termina en la laguna más chiquita? El río Segundo o Suquía. Suquía con C. ¿Sí? Suquía. No. Río Primero Suquía y el río Segundo Sanaes. Bien,
Sanae, ¿se escribe con S o con X? Con X. Muy bien. Tenés razón, cuando tenés razón, tenés razón. Muy bien, ya tenemos los ríos. Sí, tiene el río, corriente. Nómbrame los ríos. ¿Cuál es la diferencia entre laguna y lago? Las lagunas tienen entrada, pero generalmente no tienen salida. Y los lagos tienen entrada y salida. Entonces, y bueno, y no es lo mismo que dique y embalse tampoco. No. Dique es para acumular agua y el embalse también sirve para acumular agua. ¿Te acordás algunos nombres de espejos de agua? Espejos de agua es todo. No importa si es laguna, lago, dique o embalse. ¿Sí? No importa. ¿Cuáles son los espejos de agua de Córdoba? Ya dijimos Laguna Mar Chiquita, Lago San Roque, que en realidad no es lago, es dique San Roque. San Martín. El San Martín, ¿qué más? ¿Cómo se llamaba el señor que tropezó en el cajón y dio un mal paso? Charaba. No, Charaba no. No, este es uno que es No, Charaba no era Puchata. Choca tampoco. Bueno, había un señor. Era piso un cajón, Dio un mal paso. Cerro Pelado Y con el alazán. Sí, había un primero que no me acuerdo cuál es. Sí, está bien. Después dentro de los grandes estaba el dique La Viña o Medina Allende y el lago San Roque, Ancenusa, Los Molinos, el de Cruz del Eje y habían otros más. Muy bien. ¿Cuáles eran los factores? Porque nosotros dijimos que esos espejos de aguas artificiales se construyen para favorecer las actividades económicas de las personas, ¿sí? Sí. Pero también puede suceder que con esas actividades económicas contaminemos el medio ambiente. Decime cómo se produce la contaminación ambiental. Tenemos que ver que la contaminación puede ser del aire. ¿Cómo se contamina el aire? Por el smog. Bien, ¿qué es el smog? Es Son los gases y los humos provenientes de las industrias. O ¿sí? De los autos, o de los vehículos. De los vehículos, ¿qué más? Cuando las personas hacen protestas y queman gomas, o nosotros en nuestra casa realizamos quema sin ninguna razón. Sí, también puede ser por los ruidos. Bien, primero el aire, pues está bien. Sí, tenés razón. Nos estábamos olvidando de los incendios. Sí. ¿Sí? Y también por los ruidos, que eso es contaminación ambiental. Bien, ya tenemos el aire. El agua, ¿cómo se contamina? Por la basura. Y por las cloaca. Por las cloacas. ¿Qué era la cloaca? Son los líquidos que vienen de qué parte de la casa. ¿Del lavarropas? No. No, del bidet. No. Del inodoro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene productos orgánicos. ¿Qué cosa tiene de orgánica? Nuestros productos orgánicos, que eso va a parar al río y produce algas. Cuando las algas empiezan a
al estar en todo el lago, matan a las otras especies. Y cuando se llenan, explotan. Claro, y ese es el olor feo de las algas. Sí, nos quedamos y no podemos, y se queda sin turistas. Claro, nos vamos a quedar sin turismo si seguimos tirando la cloaca al río. Muy bien. Y también la cloaca produce que se mueran los peces. Sí. Dice la pérdida de la biodiversidad. ¿Qué significa eso? La pérdida de las distintas especies. Que son nativas del lugar. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ya tenemos contaminación del aire. Y hay gente que pesca peces y hay gente que se los come. Que no debe ser muy saludable comerse pescado con caca, pero bueno. Porque es de la cloaca. Cloaca viene caca. Bueno, ahora vamos con la tierra. ¿Cómo se contamina o qué le sucede al planeta Tierra y a la Tierra en especial? Habíamos dicho que en el aire hay incendios. Cuando hay incendios, nos quedamos sin especies nativas y eso se llama deforestación. Bien. Que también es por cortar los árboles también. Cuando los cortamos. A propósito, o cuando metemos unas plantas extrañas. Sí. ¿Te acuerdas qué plantas extrañas? Las plantas exóticas como las palmeras o los siempreverdes. Bien. Que atacan nuestras especies nativas. Claro, y acaban con la biodiversidad. Sí. ¿Cómo se llama la plantita que está ahí en la medianera con los vecinos? Ligustrín. Ligustrín, siempreverde, el pino, los olmos, ¿sí? Las araucarias, las acacias, las palmeras. Esa planta que tenemos que tiene flores amarillas que descubrimos que no es de acá. El jazmín. No, el que está acá al lado del jazmín. La roseta. Que no es la rosa. No es la rosa, ma. Es la amarilla que tiene. Sí, la roseta. Son rosas rococó. Bueno. Sí. Las rosas, ninguna de las rosas de acá. Bueno, y entonces esos matan las plantas nativas. Entonces decime el nombre de alguna planta nativa. Los espinillos. Lo que nosotros tenemos, ese que tiene lo riquísimo que lo usa la abuela para comer. Sí. El romero. Bien, la mami también sembró unos bien pinchudos. Te dije espinillos. Cactus. Bien, están los cardonales de Córdoba, los romerales. ¿Qué otro más? La lavanda, que también es de Córdoba, que nosotros la tenemos. ¿Alguna otra especie nativa? Hay otra árbol que no me acuerdo otro que tenemos tiene. en el patio. Uno es el espinillo. Hay uno que no me acuerdo cuál es. El guatambú. Ese que tiene los... Claro, el que está contra la medianera. Y después el blanco. Los dos que tenemos allá son especies nativas de Córdoba. Sí. ¿Qué más tenemos? Ya no sé más. No me acuerdo más. Bueno, esas son contaminación del medio ambiente. También la basura. Cuando nosotros tiramos mucha basura y no separamos de los húmedos de los sólidos, también producimos que haya más lugares de basurero. Antes en Carlos Paz había un basurero chiquitito y ahora es re grande el basurero. Ya vamos a ir al basurero, pero es re grande el basurero de Carlos Paz. Más o menos. Y además, o sea, cuando las personas tiran los plásticos con las cosas húmedas, produce que eso no se recicle.